Bueno, muy bien. ¿Me ven, no? ¿Me ven en pantalla? Sí. ¿Sí? Buenas. Ok, bueno, entonces la idea de la clase de hoy es dar este último tema que va para la prueba, que es el pasaje de MER a modelo relacional. Hasta ahora lo que vimos es que para construir un sistema de información, la idea es partir de la realidad, del problema, y mediante análisis y diseño llegar al esquema conceptual. ¿Qué es el esquema conceptual? El MER. ¿Sí? Y luego vimos, aparte, esquema lógico, que es las tablas, el SQL, las consultas que hicieron sobre esa base de datos, etc. Entonces lo que vamos a dar ahora es el pasito intermedio, este que está acá, para pasar del MER al modelo relacional. Es decir, agarro un diagrama y lo paso a una lista de tablas, con sus atributos y sus atributos determinantes. Entonces, vamos a ver reglas para cada una de las estructuras del MER. ¿Sí? Tenemos las entidades fuertes y débiles, las relaciones, las agregaciones y las categorizaciones. Lo primero, antes de entrar a ver los detalles que les quiero transmitir, es que fíjense que si tenemos, por ejemplo, la entidad personas, vamos a tener la cédula de identidad, por ejemplo, que es el determinante, y sus teléfonos, que va a ser multivalorado, y después, bueno, relaciones, pónganle que tiene. Esto es un clásico MER que puede aparecer por todos lados. Entonces, ¿qué es lo... Díganme ustedes qué es lo que les parece que tendríamos que pensar si partimos de la entidad personas. ¿Qué cosas tendríamos que obtener? ¿O qué cosas tendríamos que analizar para pasar al modelo relacional? O sea, las tablas. Como lo que pondríamos en columna y en filas, tipo los atributos, la columna. Ahí va, perfecto. Lo primero que nada sería cómo le voy a poner a la tabla, ¿no? A la tabla que va a representar a la persona. Entonces decimos, bueno, le vamos a poner personas, pónganle. Entonces lo primero sería crear la tabla. Lo segundo, ¿se acuerdan que las tablas tenía atributos, ¿no? O columnas, se le podía decir. ¿De dónde voy a sacar yo esos atributos? ¿Qué les da esa intuición? De los atributos de la entidad que tengas. Perfecto, perfecto. Entonces, lo segundo a mirar van a ser los atributos. Lo tercero a mirar. ¿Se acuerdan que toda tabla tiene que tener una clave primaria? ¿Cuál sería la clave primaria? El determinante. Bien, bien, Yanka, esa respuesta en genérico. No me dijiste sobre la identidad, me dijiste el determinante. Muy bien, muy bien. O sea que vamos a tener que buscar un atributo determinante, ¿sí? Que se va a transformar en la primary key. Esto se va a transformar en la PK. Si tenés varios atributos determinantes, ¿los elegís con algún criterio en particular? Porque, o sea, clave primaria podés tener solo uno vas a tener que elegir. Pero, ¿lo elegís con algún criterio o es nada? Pero el determinante, lo que pasa es que el determinante de una entidad era solo uno, era el que identificaba la identidad. No vamos Sí, pero a podés tener más de uno. Podés tener más de uno, como dice Yanka. La ¿Sí? Como dice sí. María Noel, sí. Si vos tenés, por ejemplo, otra acá que dice mail, ¿no? Y está pintadito abajo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo se identifica esta entidad persona? Si lo pensamos en el MER, ¿no? Tiene subrayado este y tiene subrayado este.
Con cualquiera de los dos lo puedes identificar. Bien, Y a su vez con excelente, ambos. O sea, con cualquiera de los dos y con ambos, porque los dos son únicos. excelente. Eso es un detalle súper importante que tienen que tener en cuenta. Esto lo que hace es decirme, podés identificar a la persona con el mail o con la cédula de identidad, pero no me está diciendo que tengo que usar los dos obligatoriamente para identificarlos. ¿Cómo hacíamos si queríamos identificar a una persona, por ejemplo, o una entidad cualquiera, con dos atributos? ¿Cómo se hacía? ¿Se acuerdan? Con el estructurado. Muy bien, ahí está. La idea es vengo acá, coso, y pongo. El ID está conformado por la cédula y el mail. Entonces lo que subrayo es el atributo estructurado. ¿Todos tienen claro eso? Sí, con el estructurado sí, lo que sí nunca había visto era una entidad con dos determinantes, tipo, siempre habíamos visto con uno, y el estructurado sí, que identificábamos el estructurado, y ahí se tenía que dar sí o sí con los otros dos atributos juntos. Perfecto, bueno, entonces ahora ya que tuviste ese shock, dijiste, y Sí, me ahora, quedé tipo, clac. claro, bueno, ahora te No, vas a acordar, no te lo vas a olvidar. Entonces, retomando a la pregunta de estructurado, María Noel, juntos. cuando yo voy a la entidad y reviso cuáles son sus atributos determinantes para pensar en su primary key, la pregunta de María Noel era, bueno, pero ¿con cuál me quedo? Si yo tengo, por ejemplo, el ID y el mail. Sí, ahí está. Bueno, la idea acá es que yo voy a elegir uno. Uno de ellos va a ser la primary key. Yo lo elijo. ¿Cuál? El que quiera, el que me parezca, el que sea más conveniente. ¿Cambia alguna acotación a eso? Si estás ahí. No, Es por ahora nada. un tema sensible. Solo eso, que tengan en cuenta de que tienen que elegir uno, el que quieran, y el otro se debería de comportar como si fuera una clave, pero no va a ser, no va a estar definido como una clave, pero se tiene que comportar como si fuera. Algo que es bien importante es que no pongan los dos, porque si ponen los dos le va a dar papa frita. ¿Qué pasa si ponen los dos? Si pusieran cédula y mail, por ejemplo. ¿Qué estarían Primary diciendo? key. ¿Quién sería la clave ahí? Ulises. Repetí la pregunta. Si yo tengo en un MER un atributo determinante que es la cédula y otro atributo determinante que es el mail, y después digo que, bueno, voy a usar los dos como clave primaria. ¿Quién sería la clave primaria de la tabla? Sería la pareja, ¿no? En vez de ser o el mail o la cédula, estarían diciendo que la clave primaria es la pareja. Entonces tengan pila de cuidado con eso. Tienen que elegir uno, pero no usar los dos. Ahí se interpreta como si es lo mismo que el estructurado. Exacto. Exactamente. Sí. Y si yo elijo uno, después podría pasarme de que vaya a ingresar una instancia, una tupla a la tabla que no cumpla, o sea, con el otro, digamos. Sí podría pasarte. También hay formas de definir reglas que te permitan que no pase eso. Por ejemplo, nosotros vimos que se podía usar no sé la palabra, pero el unique, la constraint unique, que es como si fuera una clave primaria, pero te permite tener nulos. Entonces vos podrías decirle que no sea nulo y que además sea unique. Y eso es como que simula una clave primaria. O después existen otras formas de controlar que se cumplan algunas propiedades que nosotros no vamos a ver en este curso, pero que permiten, por ejemplo, procedimientos que lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Yo tengo algo en la base de datos que antes de insertar una tupla chequea que se cumpla determinada condición. Entonces, antes de insertar una tupla, hay algo que yo ya hice, que no importa que está por ahí, que se llaman triggers, que antes de que la tupla se inserte, se fija, por ejemplo, yo elegí la cédula como clave primaria, se fija que el email no se repita. Si el email se repite, me dice no puedo insertarlo. Y si el email no se repite, lo deja seguir.
Entonces hay formas de Está controlarlo. bien, perfecto. También ahí agrego, Cami, se podría programar para que el trigger haga otra acción. Por ejemplo, no sé, sobreescribir. Ah, no, sobreescribo al cliente. Si viene otro con un mail nuevo que ya estaba, bueno, pongo el cliente nuevo y el viejo lo saco. Se podría hacer eso. Bueno, muy bien. Seguimos. Entonces, cuando yo agarro así una entidad, la miro en el MER y digo, bueno, lo primero que tengo que hacer es, bueno, voy a pensar que va a tener una tabla. Así que esa tabla va a tener atributos. Y ese es uno de esos atributos, o algunos de esos atributos van a conformar una primary key. ¿Hay algo más que yo debería mirar de la entidad? Sí, ¿con qué se van a relacionar? ¿Qué serían las claves Perfecto, foráneas? perfecto. ¿Con qué se va a relacionar? Ese va a ser un gran tema en lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver que hay como varios casos ahí, pero los vamos a ver uno a uno para que no hayan ambigüedades y puedan entenderlos todos. Pero esa es como la mini guía que quería que se quedaran al principio de la clase, y después la vamos a volver a repasar. El piquecito para resolver estos ejercicios o cualquier situación en la que tengan que aplicar esto es, voy una por una a las entidades y voy pensando, armo la tabla, le pongo los atributos que merece, le pongo la primary key que le corresponda y veo qué pasa con sus relaciones. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer siempre. Así hasta que me quede sin entidades. Y si cubrí todas las relaciones. Bueno, bien. Borro todo. Pasamos para adelante. Vamos a arrancar con el caso más sencillo, que ya lo estuvimos viendo. Por cada entidad se va a crear una tabla. ¿Sí? Por cada atributo simple se crea un atributo en la tabla. Es decir, un atributo simple es el atributo que estaba con la flechita y el titulito. Por cada atributo estructurado se crean tantos atributos como componentes tenga la estructura. Esto quiere decir que si yo tenía el atributo A era estructurado, que tenía una B y una C, entonces ahora la tabla va a tener el atributo B y el atributo C. Así, no va a tener una A, porque este es el nombre que tenía el atributo estructurado. Pero los atributos por sí mismos son B y C, que son los que puse acá. Ahora Es lo como vamos a ver con un ejemplo igual. se desmiembra el atributo Sí, estructurado. exacto, exacto. Es decir, esta A que estaba acá, que era el nombre del atributo estructurado, no va a aparecer en la tabla. Se va a perder para siempre. Eso quedó en el MER. Cuando lo llevamos a la tabla, eso no existe. Lo que sí va a quedar son los atributos que formaban parte de ese atributo estructurado. Que en este caso son B y C. Entonces por eso dice, para cada atributo estructurado, se crean tantos atributos como componentes tenga la estructura. En este caso tenía 2, B y C, así que creamos esos dos atributos simples. Si tienen atributos multievaluados, los procesamos más adelante. Eso capaz que puede ser un primer shock, ¿no? Porque ¿qué pasa si una persona tiene varios teléfonos? ¿Cómo los pongo en la tabla? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se imaginan eso, Ulises? Si por ejemplo, imagínense una tabla de personas, ¿no? Con información básica. Tienen la cédula, la fecha de nacimiento, el nombre y el apellido. Pero el tipo o la tipa tiene varios teléfonos. ¿Dónde irían esos teléfonos? ¿Qué les dice la intuición? En otra tabla. Bien, ¿por qué te da esa intuición, Karen? Y no sé, se me vino porque me imaginé una planilla, ponele. Sí, Esa persona tiene más de un teléfono, vas a tener que hacer una planilla que tenga los contactos y que no solamente que tenga el teléfono celular, sino que también tenga el teléfono local o un teléfono, no sé, internacional. ok. Bien, la razón, digamos, teórica
de atrás por la que pasa eso, es porque fíjense que si ustedes tienen que el cliente 1, pónganle, tiene el teléfono 1 y el teléfono 2 y el teléfono 3, ¿cómo hago yo para representar esto en una base de datos relacional? ¿Sí? Donde se supone que cada uno de los atributos es atómico, es decir, no tiene una lista, tiene un valor determinado. En este caso, no tenemos un valor determinado, tenemos una lista. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, agarro y separo esta lista, ¿no? Separo esta lista, entonces pongo, la persona de cédula 1 tiene el teléfono 1 y el nombre 1 y tiene la fecha de nacimiento 1. También pasa que la cédula 1 tiene el teléfono 2 y el nombre 1 y la fecha de nacimiento 1. Cédula 1, teléfono 3. ¿Ven algún problema acá con esto? La primary key se te va a repetir. Perfecto. Entonces Ese no es el podrías. problema. Yo igual tengo una pregunta con respecto a hacer otra tabla, porque a vos te puede pasar, como son conjuntos, ¿no? Te puede pasar, teóricamente hablando, que una persona tenga, no sé, ningún teléfono y que otra tenga 100 teléfonos. Sí. Entonces, en ese caso, como que tu tabla no sería un poco subóptima, no sé, tendrías como... O ni siquiera No, hasta un caso pero, tan extremo, pero no sé, que uno tenga 3 teléfonos y el otro 10. pero la tabla nueva tendría una columna por cada teléfono con n teléfonos posibles que pongas, o serían varias tuplas repetidas que sea persona 1, teléfono 1, persona 1, teléfono 2. Ahí está. Esa es Yo la entiendo idea. que se... Es lo que ahí dice va. Ilana. La idea es, yo voy a tener una cédula y su teléfono, una cédula y su teléfono, una cédula y su teléfono. Si el tipo no tiene teléfono, no va a aparecer en esa tabla. Y si tiene 10.000 teléfonos, va a aparecer 10.000 veces. Pero lo vamos a ver más adelante igual. Yo quería nada más eso, que llegaran a la conclusión, esta que me dijeron acá, que no es una solución posible meter los teléfonos así en una lista tipo hacia abajo, en diferentes tuplas, porque tenemos la restricción de la primary key. Entonces yo no puedo meter 2 tuplas que tengan igual número de cédula. No siendo María Noel, que fue la que se dio cuenta de esto, ¿el resto lo vieron? ¿Se dan cuenta? ¿Lo entienden? ¿O me explico, mejor dicho? Sí, yo te entiendo. Ok. ¿El resto? Sí, por acá. Sí. Bueno, demás. Cualquier cosa, paren y pregunten. Entonces, ¿cuál es la clave primaria? Y acá está lo que hablábamos hace un rato. Se selecciona uno de los atributos determinantes de la entidad como clave primaria de la tabla. Ojo que esto acá está un poco vago dicho, ¿no? Porque dice uno de los atributos determinantes. En realidad, lo que queremos es un atributo o un conjunto de atributos que sean el identificador, ¿sí? No se confundan con eso que dice acá. O sea, si yo en la entidad tengo 2 atributos que me identifican obligatoriamente, entonces esos 2 atributos son los que yo tengo que poner. Bien, entonces acá vemos un ejemplo, que ya con todo lo que fuimos comentando, ya podrán verlo fácil cómo es. Tengo un personal que tiene cédula, nombre, edad, dirección, nombre, edad y dirección. Y la dirección es un multivalorado que tiene ciudad, calle y número. Como pueden ver, dirección no aparece acá. No está. Sin embargo, ciudad, calle y número sí. Cada uno individual aparece acá. En este caso, el único atributo determinante era la cédula, por lo tanto, la primary key de la tabla personal es cédula. ¿Dudas acá? ¿Comentarios? ¿Quejas? No. ¿Vistes? Ok. Bueno, muy bien. Seguimos. Atributos multivaluados. Bueno.
¿qué hacemos? Dice, por cada atributo multievaluado, ya sea de entidad o de relación, esto está como un poco spoiler acá, porque la relación la vamos a ver después, pero bueno. Olvídense de esto por ahora. Esto olvídense por ahora. Por cada atributo multievaluado de una entidad, se crea una tabla. Entonces, se crea un atributo para el multievaluado. Y se agregan atributos que representan la clave primaria de la tabla que modela la entidad o relación, esto también no olvídense, a la cual pertenece el multievaluado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tenía una persona identificada por la cédula de la entidad y tenía muchos teléfonos, entonces, este chorizo que dice acá, atributos que representan la clave primaria de la tabla que modela la entidad, eso quiere decir la clave de la persona, ¿sí? La cédula de identidad. ¿Cómo se determina la clave primaria? La clave está formada por todos sus atributos. Entonces, vemos acá el ejemplo. Como ven, lo único que hace es que agrega al personal un teléfono master. Entonces, lo que pasa es que yo tengo la clave de la tabla personal y el teléfono, que es el atributo multievaluado. Y acá aparece lo que comentaba Yanka hoy al principio, que es el concepto de la foreign key. Fíjense que tenemos que decir que el teléfono, que la cédula que está en la tabla teléfonos no es propia de la tabla teléfonos, sino que está referenciando algo de la tabla personal. ¿Entienden todos esa anotación que está acá? Fíjense que es parecido a como lo usamos en SQL, ¿vieron? Tabla teléfonos, atributo cédula, es una clave foránea de la tabla personal. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Se dan cuenta por qué esto tiene que ser, los dos tienen que ser clave? Tanto cédula como teléfono juntos. No. Individualmente se podría repetir cada uno. O sea, podés tener de la misma cédula varios teléfonos que era para lo que querías, o dos personas que tengan el mismo teléfono porque iban juntos. Pero ¿qué pasa? Les pregunto, si yo tengo que Cami tiene el teléfono 1 y que Cami tiene el teléfono 2. Y además pongo que, no sé, que Santi tiene el teléfono 3 y que, no sé, mi vieja tiene el teléfono 3, pónganle. ¿Qué pasa acá si yo digo, bueno, solamente el atributo cédula va a ser el determinante? ¿Qué pasa con esto que escribí yo acá? Con esto. Que puede haber una cédula, la misma cédula que tenga distintos teléfonos. Ahí está. En este caso, cuando intentemos meter la tupla de que Cami tiene el teléfono 2, se va a rechazar. ¿Por qué? Porque ya había entrado una tupla con el identificador de Cami. ¿Sí? Como Cami es determinante, entonces esta tupla no va a poder existir nunca. Y justamente eso es lo que yo no quiero que pase, porque justamente hice una tabla para poder registrar muchos teléfonos asociados a una misma persona. ¿Sí? O sea que la clave determinante nunca se puede repetir en la tupla. Ahí está. Nunca puede haber dos tuplas que tengan el mismo valor Sí. en la clave primaria. Ok. Nunca. Ahí está. Es decir, si la matrícula del auto es la clave primaria
de la tabla de autos, no pueden haber dos autos que tengan la misma matrícula. Bueno, y el razonamiento análogo sería, bueno, ¿qué pasa si en vez de cédula considero solamente teléfono? Bueno, y ahí pasa lo que decíamos, ¿no? En este caso yo vengo y pongo que Santi tiene el teléfono 3, pero cuando pongo el teléfono de mi vieja, el teléfono 3 va a rechazar, porque entré yo primero, y eso justamente no es lo que queremos. Entonces, la solución es que tanto cédula como teléfono sean los atributos determinantes. ¿Sí? ¿Dudas? 5, 4, 3. Yo tengo una duda. Ah, genial, dale. Del foreign key, en realidad el foreign key te indica qué es lo que se puede relacionar entre una tabla y otra, ¿no? Bien. O tengo ese concepto que está mal, porque acá estás diciendo, este atributo existe en la tabla personal, pero no estás diciendo que se comparte con, o sea, estás diciendo que el de teléfonos se comparte, que solo la cédula de teléfono se comparte con la de personal. Está bien un poco lo que estás insinuando entender, pero lo que en realidad la definición teórica, a ver, decime Cami si me equivoco, es que vos estás diciendo que en la tabla de teléfonos estás tomando prestada una primary key de otra tabla, en este caso de la tabla personal. Por eso decís, ojo, porque el atributo cédula es en realidad una primary key de la tabla personal. Por eso yo digo que es foreign key. En otras palabras, lo que estás diciendo es, yo no puedo poner en la tabla de teléfonos una cédula que no aparezca en la tabla personal. O lo que es lo mismo, no puedo tener el teléfono de una persona que no exista en mi base de datos. Te voy a poner otro ejemplo, Ilana, porque capaz que queda más claro. Lo voy a hacer bien teórico, así con A, B y C. Imagínate que vos tenés la tabla A, ¿no? Con el atributo determinante A. Y tenés la B que tiene B1 y B2. Y los dos son determinantes. Y tenés una C que las relaciona, ¿no? Entonces tenés A, B1 y B2. Y poner que los tres son determinantes. Entonces lo que vos tendrías que poner acá, para expresar lo mismo que está expresado en la PPT, sería C.B1, C.B2, yo ahora estoy escribiendo, pero ya les va a aparecer. Es esto que está acá arriba. Sería el atributo B1 de la tabla C, el atributo B2 de la tabla C, es una foreign key de la tabla B. Fíjate que en este caso lo que estoy haciendo es hacer referencia a que todas esas listas de atributos que pasé conforman una primary key en la otra tabla. Elena, no te mueras. Sí, y con A también tendrías que hacerlo. Con A sí, también, ahí lo omití. Diría C.A, FK, A. Lo que pasa es que no lo puse porque era el mismo caso que este, ¿viste? Que es cuando tenés un atributo que hace referencia a otra tabla. Yo acá lo que te quería mostrar era que en realidad tenés que listar todos los atributos que conforman la foreign key de la tabla B. Lo cual estaría mal, ya de paso lo hablamos, si ponemos esto. Esto que escribí acá está mal. Y esto está bien. ¿Entienden por qué esto está mal y lo de abajo está bien? Sí, porque B1 y B2 es una dupla, tipo, no la podés poner separado, ¿no? Excelente, Yanka. Porque lo que conforma la primary key de la tabla B son B1 y B2. O sea, yo estoy diciendo, la foreign key es B1 y B2.
No puedo decir, B1 es foreign key de B y B2 es foreign key de B. Si hacen eso en la prueba, se lo tenemos que cobrar como mal, porque en realidad no es que tengo que listar los atributos. Yo lo que estoy diciendo son las claves que de alguna manera tomé prestadas, entre comillas, muchas comillas. Cami, ¿hay algún agregado? Con esto que decía Santi, algo que es muy importante, es porque si ustedes lo hacen por separado, lo que están diciendo es, bueno, B1 tiene que estar, o sea, el C de B1 tiene que estar en B, y el C de B2 tiene que estar en B, pero lo que quieren que pase es que la pareja esté en B, porque pueden estar por separados, pero no estar la pareja nunca. Y lo que ustedes quieren es que esté la pareja, que haga referencia a la pareja. Entonces por eso es que lo tienen que poner los dos juntos, es un error súper común ese. Lo que tienen que mirar es qué atributos de la tabla que referencia a otra tabla, en este caso la tabla C, tienen que aparecer en la tabla B. ¿Y cómo aparecen en la tabla B? Si la clave de B es 3 atributos juntos, si yo quiero hacer una foreign key a la tabla B, tengo que poner los 3 atributos juntos. Es así como regla de piedra, de no pueden tener un atributo sin determinante. La foreign key es a toda la clave de la tabla a la que quieran referenciar. Eso justo iba a preguntar. Si eso era porque vos citaste primero cuál era la primera clave. ¿A qué te referís con la primera clave? Cuando hiciste el script, viste que él puso A, después puso B y ahí marcó en el segundo ítem, en la segunda línea, digamos, marcó como clave. Después Claro, agregó la C. Sí, perfecto. Sí, tal sí, cual. tal cual. Porque ahí, Karen, claro, lo que hice dibujando ahí horrible con el mouse, en realidad estaría en SQL, lo que estaría dicho sería, la primary key de la tabla A es el atributo A. La primary key de la tabla B son los atributos B1 y B2. Entonces ahí es que surge la necesidad de decir, bueno, cuando tengo la tabla C, yo tengo que declarar que en realidad el par B1-B2 es la foreign key de la tabla B. Bueno, bien. ¿Dudas? 5, 4, 3, 2, 1. Nos vamos. Seguimos. Relaciones binarias, NN, ¿sí? El típico caso, la relación que todos conocemos. Tengo, por ejemplo, no sé, una persona, le gustan muchos artistas, y a un artista le he gustado por muchas personas, así, NN. Para cada relación binaria con realidad NN se crea una tabla donde se colocan las claves primarias de las tablas que representan a cada una de las entidades participantes, ¿no? Si es personas y artistas, sería el identificador de la persona y el identificador del artista. Si existen atributos en la relación, se tratan como si fueran los de una entidad. Ojo con esto. Ahora lo vamos a ver en ejemplo igual. ¿Cómo se determina la clave primaria? Está formado por los atributos correspondientes a las claves primarias de las tablas que representan las entidades participantes. Es decir, la clave primaria de esta nueva tabla va a ser un sancocho entre las dos claves primarias de las tablas individuales. Tenemos salas y personal. Esto se lee como, el personal trabaja en N salas, y en una sala trabajan N personas. Fíjense que acá dice que el atributo determinante de salas es el nombre de la sala, y el atributo determinante del personal es la cédula. Por esa razón es que venimos y decimos, este es la cédula, que es el identificador de personal. Entonces, la voy a poner acá. Esta es el nombre de la sala, que es el identificador de la sala. Por lo tanto, lo voy a poner acá. Y ahora les pregunto a ustedes, a ver si están atentos. ¿Qué corno es esto que aparece acá? Los atributos de la relación de trabajo, aunque uno de los dos. Perfecto. Entonces, acá esto, horario, lo eliminamos, chao, 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 pum, para afuera, porque esto era el nombre del atributo estructurado que no nos interesa. Nos interesan los atributos simples, que se vinieron para acá abajo.
Entonces, fíjense que cuando yo tengo un par posible de persona que trabaja en una sala, yo voy a tener asociado una entrada y una salida. Y justamente es lo que nos da esta tabla de acá abajo. Porque yo, para cada par, nombre sala, cédula persona, voy a tener la entrada y la salida. Una sola. Si viene otro par posible, va a venir otra entrada y salida. Entonces le pregunto, ¿qué pasa si en vez de yo marcar estos dos atributos como clave primaria, yo vengo y me hago el vivo y subrayo todo? Digo, no, todo esto es la clave primaria. ¿Qué pasa acá? ¿Podrías tener más de una relación entre el mismo nombre de sala y la misma persona con distinta entrada y salida? Y eso sería Excelente, algo distinto. excelente, ahí está, ese es el tema. Que si yo vengo, perdone la motricidad horrible que me da el mouse, ¿no? Lo que pasa es que yo no soy cheto como Camiti, que tiene tal de coso, pimba, pumba, para tener poderes. Si yo tengo el nombre de sala, nombre 1, la cédula 1, a la entrada 1 y la salida 1, al tener todo marcado como la clave primaria, nada me impide tener nombre 1, cédula 1, entrada 1, pero salida 2. Fíjense que acá la cuaterna es diferente, por lo tanto esas dos tuplas son válidas. Es una instancia válida. Y eso no es lo que queremos, porque el MER justamente nos dice que, dado una persona y una sala, se tiene un horario de entrada y uno de salida. Por esa misma razón es que el identificador tiene que ser como está en la imagen. ¿Dudas acá? ¿Comentarios, quejas, llantos, lamentos, boleros, milongas? ¿No? Seguimos. Bueno, claves foráneas en relaciones. Por cada entidad participante de una relación, se agrega una clave foránea. Entonces, ahora, volvemos para atrás. Fíjense que dice, trabajan, punto, nombre sala, es decir, trabajan, punto, nombre sala, este atributo es foreign key de salas. Foreign key de salas. ¿Por qué? Bueno, ya lo discutimos bastante, pero lo repasamos de nuevo. Porque en salas, la primary key es el nombre de la sala. Por lo tanto, cuando yo uso en la tabla de la relación trabajan al nombre de la sala, tengo que aclarar que es una foreign key de la tabla de salas. Y análogamente sucede con la cédula del personal. Bien, seguimos. Piso el acelerador. Si quieren me cortan. Acá se entra a complicar. Relaciones binarias 1n. Fíjense que las anteriores eran nn y estaba todo bien. Pero ahora vienen las 1n. Entonces dice, hay que dividir dos casos que se tratan de forma diferente. 1n sin totalidad del lado n. Vamos a dibujar. Así lo ven, porque me interesa que vean esto. Es como re importante, para que agarren la intuición. Tengo A y tengo B. Entonces dice, 1n sin totalidad del lado n. Entonces, piensen esto. Yo estoy armando la tabla de B. Pongo sus atributos. Su identificador, su no sé qué, su no sé cuánto, su no sé cuánto. Ahora, yo estoy seguro que esa B se va a relacionar con la tabla A. Por eso, si no tiene la totalidad, puede que no se relacione. Bien. Puede que no. Es decir, puede que sí, pero también puede que no. Pero ¿qué pasa si en este mismo contexto tengo la pelotita de la totalidad acá? ¿Qué sucede? Ahí sí o sí se tiene que relacionar, o sea, sí o sí Ahí se está. relaciona. Ahí sí. Entonces, Yanka,
ahí, por ejemplo, si vos estás creando la tabla, ¿no?, de la entidad B, vos ya sabés que te vas a relacionar con la A. ¿Qué se te ocurriría que podrías hacer ahí? O cualquier otro, por supuesto, que quiero responder. ¿Qué les ocurre? ¿Qué se les ocurre en general? Si yo sé siempre que voy a tener la tabla B y va a estar relacionado con la tabla A, ¿qué podría tener? Bueno, por lo menos lean la pantalla que dice ahí. Tomar como la primary key el atributo determinante de B. Ojo, yo estoy en B, ¿no? Entonces yo sé que siempre me voy a relacionar con A. Quiero que hagan ese razonamiento. Yo estoy creando la tabla de B y sé que siempre me voy a relacionar con A. ¿Qué podría incluir en la tabla de B? El elemento de A que se relaciona a cada elemento de B. Bien, bien. En este caso vieron que lo que dice la PPT es, se le agrega la clave de la tabla de la entidad del lado 1. Es decir, sería el atributo determinante de la tabla A. Fíjense que podríamos estar tentados a la pregunta anterior responder, pero entonces tipo, no sé, no hago la tabla A y meto todos los atributos adentro de la tabla B. Pero ojo, porque por algo se modeló como una entidad y no como atributos. Esto se conecta con lo que estábamos hablando un poco al principio. Por alguna razón, en el modelado conceptual, lo dibujaron como una entidad. Y si es una entidad, probablemente se relacione con otras cosas. Tiene su razón de ser aparte. Por eso es que no incluimos todos sus atributos adentro de la tabla de B. Sino que simplemente incluimos siempre una referencia a la tupla de A con la que se está relacionando. ¿Entendieron ahí la intuición un poco? Díganme, porque posta que es importante, porque después acordarse las reglas de memoria es un infierno. Lo tienen que entender, para no dudar. A ver si entendí. O sea, vos vas a Dale. tomar como la clave primaria al determinante del conjunto relacional, digamos así, del conjunto A, siempre y cuando sea con sepas la totalidad. Ahí está. Si yo tengo la totalidad, yo puedo aprovechar y meter en la tabla B un atributo que identifique a A. Es decir, es una referencia a A. Porque la voy a tener siempre, porque tengo la totalidad. Sin embargo, cuando yo no tengo la totalidad, es decir, estamos en el primer caso, el asunto es que yo puedo o no relacionarme con A. Entonces no puedo incluir un atributo especial en la tabla de B que haga referencia a A. Cami, ¿algún comentario querés hacer? ¿No? Ok. Por ahora estoy bien. Vamos a ir a ver vamos a verlo con un ejemplo, a ver si les termina de caer la ficha. Esto es sin totalidad del lado N. Fíjense que acá, un personal trabaja en una sala. Y en una sala trabajan muchos personales. Entonces, como yo no tengo la totalidad del lado N, no la tengo, entonces no puedo incluir en la tabla personal una referencia a la tabla salas. Porque yo no sé si va a ser el caso de que cada tupla va a tener una relación con salas. Entonces acá, en la tabla personal, no incluyo el nombre de la sala. ¿Qué hago entonces? Bueno, tengo que crear otra tabla aparte, como en el caso de la relación NN, que tiene
como determinante el atributo de personal. ¿Por qué les parece que nombre sala acá no es determinante? En la tabla trabajan. Porque dice que si trabajan en salas lo hacen solo en una, entonces no se te va a repetir nombre sala porque no va a haber otra tupla para la misma cédula. Es decir, yo sé que como máximo trabajo en una sala. O sea que si aparezco en la tabla trabajan, voy a aparecer una vez. Por lo tanto, el que identifica a esa tupla va a ser la cédula. Piénsenlo de otra manera. Si yo pusiera como identificador al par cédula, nombre, sala, ¿qué estaría representando? Que lo vimos recién. Una dupla que se tiene que ver juntas, ¿no? Sí o sí. Sí. ¿Y qué era eso, Yanka, recién? Lo vimos tipo hace 3 PPT. Esto así, tal cual. ¿Qué representaba en el MER esto? Esta situación. La primary key era eso, la llave, digamos. Sí, pero particularmente esto que tenemos acá, 2 tablas y una tabla de relación, donde tienen los atributos determinantes de cada una de las tablas. ¿Qué era? ¿Qué representábamos así? Multivalorado, ¿no era? Que iba a otra tabla con... No, Pero no. eran la relación NN, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos de que con el teléfono y la persona, porque no sé qué? Bueno, justamente, esa es la idea. Bueno, sí, es un poco lo mismo, es un poco el mismo argumento, Yanka, pero puntualmente trabajan salas y personal, lo vimos en las PPTs anteriores, acá. En la relación binaria NN, ¿sí? Fíjense que quedaría lo mismo. Entonces no estaría controlando que la relación es N1, que es justamente el objetivo de esto. Digo, Está bien, dale. sí, entendí ahora. Sí. Perfecto. En cambio ahora, en contraste, tenemos la relación N1, donde hay totalidad del lado N. ¿Qué pasa? Acá voy a tener la seguridad de que todo personal se va a relacionar obligatoriamente con una sala. Entonces, fíjense que aparece ahí. Aparece la referencia a la única y obligatoria sala con la que yo me tengo que relacionar. Y aparte, tengo la tabla de salas, por supuesto, porque es una entidad. ¿Quedó claro esto? Esta es como la parte para mí más difícil de todo el pasaje. A mí me parece. No sé, capaz que Cami me dice, no, ni en pedo vos, ¿qué fumaste? Pero No, a tal mí me cual. parece, ¿te compartís, Cami? Sí. Esta es la parte conceptualmente más difícil de ver, porque tiene como esos truquitos, son como unos par de detalles que te tenés que dar cuenta y cuando te ilumina la luz del conocimiento decís, "Ah". Y ahí no te confundís nunca más. Sobre todo, para mí la diferencia está entre el NN y el N1, en que te cambia lo que es la clave primaria de la relación. Una vez que logras entender bien eso, lo otro va de la mano, pero si no logras entender bien eso, podés querer modelar una relación N1 y en realidad te confundiste con la clave y estás modelando una relación NN. Lo que dice Cami
se daría, si marcamos acá, cédula y nombre de sala, no acá a mí, eso es lo que decís. Sí, justo en esta no, porque no tenés una tabla para la relación, pero si tuvieras, como en la, anda para la Ah, salida, qué ponte chambón, sí, qué chambón, sí. La Marié, era lo que decía antes. Esto, Ahí va. acá. Disculpen. Ahí. Era lo que decía antes, que esto, así como dice Cami, quedaría idéntico, o sea, estas tres tablas con sus atributos determinantes queda idéntico a este ejemplo, la NN. Idéntico. Tengo las tres tablas y los atributos determinantes son nombre de sala y de la persona. Entonces, como dice Cami, nos puede salir el tiro por la culata si ponemos un atributo más como parte de la clave. Estamos modelando otra cosa. En el N1 con totalidad es todavía peor, porque acá la tabla que tiene la relación queda embebida en la tabla personal, ¿no? O sea, tener una sola tabla que es la tabla personal, y ahí adentro ya está la relación trabajan, que está dada por ese atributo nom-sala. Si ustedes ahí subrayaran nom-sala, están diciendo que el personal se identifica por la cédula y el nombre de la sala. Sí, sí, sí. Entonces podría haber, por ejemplo, estaría modelando una relación NN, pero habría una persona que podría tener muchas cédulas. Entonces esto sería todavía más catastrófico. ¿Vas acá? 5, 4, 3, 2, 1. Seguimos. Bien, entidades débiles. ¿Qué tema? Bueno, siempre repetimos que la entidad débil, por más que depende de la entidad fuerte, no deja de ser una entidad, ¿no? Por algo lo pensamos como entidad. Es una entidad. Lo que pasa es que depende de otra, que es la fuerte. Bueno, por eso mismo es que se merece su tabla. Por lo tanto, la entidad débil también va a tener su tabla. Y atente acá, porque lo que vamos a hacer es hacer como en las relaciones 1n totales del lado de n, o sea, la que vimos recién, ¿no? Esta. No creando la tabla de relación y agregando la clave primaria de la tabla de la entidad fuerte en la tabla de la entidad débil. O sea, lo que vamos a hacer es este pique. Yo voy a tener la entidad débil, y como yo sé que siempre me voy a relacionar con mi entidad fuerte, porque es mi razón de existencia, lo voy a meter en mi lista de atributos. ¿Sí? ¿Cuál es la clave primaria? Bueno, la clave primaria es la que representa la entidad fuerte más lo que representa la entidad débil. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos al principio de la clase. Todo cerró así como un cerito hermoso. Entonces, en este caso tenemos las salas de hospitales. Y las salas están identificadas por nombre sala. ¿Sí? Entonces, tenemos la tabla de la entidad fuerte. Acá. Este es el bracito musculoso. Pónganle. Esta es la entidad fuerte y esta es la débil, las alas. Entonces, la tabla de hospitales tiene todos los atributos: nombre, dirección, teléfono. Bárbaro, porque es una entidad. Ya la creamos en la pasada de las entidades fuertes. Ahora que estamos con las débiles, ¿qué hacemos? Bueno, es una entidad también, se merece su tabla. Pero, ojo al gol, porque tenemos que incluir los atributos que identifican a la entidad fuerte. ¿Cuáles son? Bueno, en este caso, el nombre del hospital. Acá, nombre de sala es el identificador de la entidad débil. Y acá usamos el mismo pique. Fíjense que dice que en la tabla salas, el nombre del hospital es foreign key de hospitales. ¿Dudas con esto? Fui medio rápido, pero para no volarla. ¿No? 5, 2, 0. Bien, seguimos. Agregaciones. Otro tema.
Bueno, a ver qué dice acá. Dice, recordar, en el MER el operador de agregación transforma las relaciones en entidades. Es decir, yo tengo salas que se relacionan con personal mediante la relación trabajo. Entonces yo con la agregación lo que hago es, digo, bueno, esta caja ahora es una entidad. Entonces, vieron que dice, ¿cómo se identifican a las parejas que trabajan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo identificamos en este caso a las parejas que trabajan? Por cédula nombre, ¿no? Por los 2 identificadores de cada Excelente. de dentro. Excelente. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a ver, olfatearlo. ¿Qué pasaría con la relación realizan? Me va a tener así una tabla aparte, puede ser qué, bárbaro. ¿Y cómo voy a identificar a una tupla de la tabla realizan? Con los 3 identificadores, sería con cédula, con nombre y con nombres de tarea. Pero qué rica. Ahí está, muy bien. ¿Por qué? Porque yo es como que subo un escalón, ¿no? Y digo, bueno, voy a aplicar la misma lógica de la relación binaria. Voy a relacionar, voy a usar el identificador de tareas y voy a usar el identificador de este paquete que tengo acá. ¿Qué es este paquete que tengo acá? Una relación entre personal y salas. ¿Y cómo se identifica? Con el par nombre y cédula. Por lo tanto, para identificar el par tareas y la agregación, necesito nombre de la tarea, nombre de la sala y cédula del personal. Muy bien, Yanka, ahí. 150 puntos para Gryffindor. Como ven acá, en la tabla realizan, tenemos lo que dijo Yanka, el nombre de la sala, la cédula del personal y el nombre de la tarea. Y, bueno, acá hay que poner las foreign key correspondientes. Que asumo que ya lo explicamos bastante, pero cualquier duda, por supuesto, nos preguntan. ¿Dudas? ¿No? Seguimos. Bueno, ya estamos terminando. Paciencia. Especializaciones. Acá tenemos varias opciones, dependiendo del caso. Este primer caso es el que funciona siempre. El resto de casos que vamos a ver es como soluciones de taquito que pueden aplicar en determinadas situaciones, que quedan más prolijas o no, pero son también soluciones válidas. Pero es importante que esta la entiendan porque es la que sirve siempre. La estrategia es tener una tabla para la superentidad. En este caso la superentidad es personal. O sea que vamos a tener una tabla para personal. Y después la idea es tener una tabla para cada subentidad, con referencia a la superentidad. ¿Qué quiere decir referencia a la superentidad? Bueno, justamente que tenga metida adentro la clave de la superentidad. Por eso es que médicos tiene una tabla con atributos. Cédula del personal, porque es la clave de la superentidad, y especialidad, que es su atributo. Lo mismo pasa con administrativos y antigüedad. Pero ojo, porque esto a mí siempre me genera dudas. Fíjense que enfermeros es una tabla solamente con la cédula de personal. Y ustedes dirán, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, fíjense que mirando el MER, la idea es que la subentidad enfermeros tiene todos los atributos de la tabla de personal, pero no tiene nada extra. No tiene atributos extra, como si lo tiene el médico que tiene una especialidad o los administrativos que tienen antigüedad. En el caso de los enfermeros, no tienen ningún atributo extra.
Entonces, ¿por qué yo quiero una tabla de enfermeros? Y acá corregirme, Cami, que soy la más experimentada en esto. Pero la idea es guardar la lista del personal que cumplen como rol de enfermeros. Es como decir, che, pasame la cédula de todos los que laburan en el hospital que son enfermeros. No van a tener otra información extra por ser enfermeros, según el MER. Pero la información rica es que aparezcan en la tabla de enfermeros, que su cédula aparezca en esa tabla, porque quiere decir que cumplen el rol del significado de la base de datos de enfermeros. Cami, ¿algún comentario ahí? Una pregunta. Dale. ¿Y por qué hacemos una tabla de enfermeros si no alcanza con decir que son las cédulas de personal menos las cédulas de médico menos las cédulas de administrativo? Ah, bueno. Porque eso tiene que ver... ¿Con qué tiene que ver, Cami? No, mentira. Tiene que ver con cómo es esta especialización, ¿no? Porque yo podría tener fantasmas volando por el espacio que no están acá. Ahora vamos a dibujar el fantasmita. Ahí. Medio chino el fantasmita. Que es un personal, ¿sí? O sea, el fantasmita vive en el personal, pero no es ni médico, ni enfermero, ni administrativo. Santi, no se están viendo tus rayas, ¿En serio? pero recién ahora, antes se veían. Ah, O ahí sea, el no se fantasma, ven. ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿El fantasma no se vio? Ahora sí se ve. No, yo no lo veo por lo menos. Es como esa parte de la pantalla que no se ve. O sea, La como que derecha se sí se movió ve. la parte del fantasmita. Ahí está el fantasma, ahí lo vemos. Ahí está. Bueno, lo que les decía es, el fantasma vive en la tabla de personal. ¿Por qué? Porque forma parte del personal. Tiene una cédula, tiene un nombre, tiene una dirección. Pero, como no hay para su especialización o lo que sea, no hay una tabla una entidad de subentidad, entonces no tenemos una tabla para él. Entonces, a la pregunta de Cami, de si no es lo mismo decir, bueno, yo vayo a los enfermeros porque tengo a todo el personal, menos los médicos, menos los administrativos. Eso es solamente en el caso de que médicos, unión, enfermeros, unión, administrativos, sea igual a personal. Y además, yo me saqué el video sin querer, pero para que eso funcione, ¿Sí? no podría haber, que en esta realidad que la conocemos nosotros me van a decir que es obvio, pero si un médico fuera a la vez enfermero y yo hago todas las células de personas menos las células de los médicos, estoy sacando la célula de un enfermero. También. O sea, es un caso muy particular, y como este es el caso, como bien decía Santi, sirve siempre, o sea, no me importa si hay intersección vacía o si hay unión que es igual a la superentidad, este caso sirve siempre, entonces no se le puede imponer ninguna condición. Es una tabla para la superentidad y una tabla para cada subentidad, tenga o no tenga atributos propios, no me importa nada. Es central que es igual que en la última PPT dice, una tabla por cada entidad, aplicar en cualquier caso, o sea que quedó anotado ya en el EU. No se preocupen, no entren en pánico. Ya van a saber cuál es la que tienen que usar. Seguimos. Esta estrategia es solamente aplicable si la especialización es total. ¿Qué quiere decir que sea total? Lo que decíamos recién con Cami. Que médicos, unión, enfermeros, unión, administrativos, sea igual a personal. O también que no hayan fantasmas volando por ahí que no estén en una de esas subespecializaciones. Bien, fíjense que acá aprovechamos esa idea de que no vamos a tener personal que no esté ahí abajo, entonces no tenemos una tabla de personal. Lo que tenemos es una de médicos, una de enfermeros y una de administrativos. Entonces, ¿qué atributos le ponemos a cada uno? Bueno, todos los de personal más los que le correspondan. En el caso de médicos, va a tener todo lo de personal más la especialidad. En el caso de los enfermeros, la tabla va a quedar igual a la de personal, porque tiene el mismo identificador y luego el resto de atributos del personal. Y para administrativos se aplica lo mismo que para médicos. ¿Dudas con esto?
Pero acá no. ¿no? Si la especialización no fuera total, pasaría lo que decía Santi antes, que ustedes podrían tener el fantasmita, que está en la tabla personal, pero no está en ninguna de las de abajo. Entonces ahí lo pierden. Exacto. O dicho de otra forma, no tenemos forma, ¿no?, de ingresar ese dato a la base de datos. Porque el fantasmita no es ni médico, ni enfermero, ni administrativo. Pero es personal, lo discriminan. Y bueno, está. No sé, no se puede. ¿Dudas? ¿No? Seguimos. Bueno, esta no me gusta nada. No sé por qué, Cami, no A sé mí qué tampoco. opinamos. Es horrible, pero la damos porque es una posibilidad. Esto es solamente si la especialización es disjunta. Es decir, un médico, o sea, un miembro del personal, si es médico, no es enfermero ni administrativo. Y si es enfermero, no es administrativo ni médico. Y si es administrativo, no es enfermero ni médico. ¿Sí? Es decir, solamente sos uno de esos. Entonces, en este caso, la idea es, metemos una tabla con la superentidad, en este caso personal, con todos sus atributos, e incluimos todos los atributos que tengan las subentidades, ¿no? Especialidad y antigüedad. Pero además, le tenemos que meter un atributo de tipo. ¿Qué va a decir el atributo de tipo? Va a decir, bueno, este es un médico, este es un administrativo, este es un enfermero. Y como dice acá, cuidado, porque esto puede generar valores nulos. ¿Cuándo? Bueno, por ejemplo, si el tipo es enfermero, entonces no va a tener ningún valor de especialidad ni ningún valor de antigüedad. ¿Se les ocurren más problemas que puedan surgir acá? En ningún lado no está diciendo que todos los médicos, enfermeros y administrativos sean todo el personal. O sea que puede haber otras personas, ¿no? El fantasmita esa que decís, acá se puede ver. No lo podemos sacar los datos, pero va a Y estar ahí bueno, arriba. de alguna manera, Cami, no había pensado eso, pero a ver qué opinás. O sea, podríamos perfectamente meter un nulo en especialidad, antigüedad y tipo y hacer lo que dice Yanka, ¿no? Sí, o poner tipo personal. Tipo personal. Ahí va. Lo que yo les iba a decir, pero capaz que Cami me juega con esto, porque yo de esto no sé nada, lo estoy diciendo vivo. Lo que iba a decir es que me suena como que esta solución es más propensa a tener problemas de calidad de datos. ¿Qué decís, Cami? Porque es como que está reabierta a meter cualquier frutazo. O sea, podés meterle una especialidad, una antigüedad a un enfermero. O sea, hay que tener pila de cuidado para que te quede consistente, ¿no? Que si el tipo dice médico, entonces especialidad no sea nulo y antigüedad sí. Ese tipo de cuidados lo tenés que tener al momento de insertar. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? O sea, ¿por qué existe esta forma de representar? Bueno, porque si yo quiero saber los datos, todos los datos, supónganse que la unión no fuera total, ¿no? Que era el caso anterior, en el que teníamos una tabla para médicos, una para enfermeros y una para administrativos y nada más. Entonces yo tengo que tener sí o sí la tabla de personal. Y cuando quiera obtener todos los datos de los médicos, voy a tener que hacer un join, ¿no? Voy a tener que agarrar la tabla de médicos que tiene la cédula y la especialidad y ir a buscar el nombre y la dirección. Con esta representación, esa búsqueda es más eficiente porque lo tengo todo en una sola tabla. Pero por favorecer la búsqueda de esos atributos, la búsqueda de los valores de todos los atributos para los médicos, enfermeros o administrativos, para favorecer eso, para que eso sea más eficiente, en lo que pierdo es en que tengo que tener un control mucho más estricto cuando actualizo los datos y cuando los inserto, porque me tienen que quedar de forma consistente. O sea, el tipo me tiene que quedar consistente con los valores en especialidad y en antigüedad. No sé si eso se entendió, si los mareé más.
¿Dudas? ¿Ustedes entendieron un poco ahí el argumento de por qué es un poco complicada esta forma? Bueno, vamos a dar el último caso entonces. Ya terminamos. Están cansados. La idea sería tener una tabla con todos los atributos y después un atributo por cada subentidad. Y esto es solo si la especificación no es disjunta. O sea, se hizo solapamiento. No Camí, sería eso. Sí, igual acá voy a hacer un disclaimer. Dale. O sea, tiene más sentido si la especialización no es disjunta, Claro. o sea, hay solapamiento. Pero se puede hacer igual aunque la especialización sea disjunta. Porque, a ver, ¿cómo funcionan estos atributos? Es médico, es enfermero y es administrativo, Santi. La idea es que esto sea un atributo booleano, es decir, que sea verdadero o falso, tenga dos valores posibles. Entonces yo digo, bueno, a ver, voy a ingresar a Juancito, que es médico. Entonces le pongo verdadero en el atributo es médico y falso en es enfermero y falso en es administrativo. Y como es médico, no va a tener antigüedad. Entonces tengo que poner un nulo en antigüedad. Ahora, como dice Cami, se aprovecha mucho más si la especialización no es disjunta, porque yo lo que voy a hacer es que voy a aprovechar a decir, bueno, es médico y también es enfermero. Entonces voy a poner verdadero en médico, verdadero en enfermero y, por ejemplo, falso en administrativo. O el caso extremo es cuando es verdadero en todos. Es médico, enfermero y administrativo. Entonces no voy a tener nulos, ni en especialidad ni en antigüedad. La diferencia con el caso anterior es que acá en vez de tener un atributo de tipo, es como si tuviera ese atributo de tipo partido en tres, en uno por su entidad. Entonces por eso es que se dice que esto tiene más sentido si no es disjunta, porque si fuera disjunta, entonces ¿para qué quiero tener los tres? Me alcanza con tener un atributo de tipo, que era la forma anterior de representarlo. ¿Se entiende eso? Esta representación y la anterior son básicamente iguales, ¿sí? Lo único que lo que cambia es esa forma de representar el tipo. Incluso en la diapositiva anterior, ahora tenemos que ir para atrás, Santi, Sí, obvio. ese atributo de tipo no tendría por qué solo ser médico, enfermero o administrativo. Yo podría hacer una codificación que fuera médico, enfermero, administrativo, médico y enfermero, médico y administrativo, enfermero y administrativo, enfermero y, no sé, ya me olvidé lo que dije, pero lo podría ir como armando. Y el problema es justamente eso, que queda muchísimo más engorroso y que la persona que lo va a saber usar es la que lo hizo. Y si yo te digo, hay un atributo de tipo, pero vos no sabes cuáles son, entonces hacer la consulta para ver los que son de más de un tipo se puede complicar. Entonces por eso es que existe la otra forma de representar, que es lo que vimos recién, con un atributo de tipo por cada una de las subentidades. ¿Durmieron todos ya? No sobrevivieron al final. Bueno, pero el sufrimiento terminó, porque acá termina la clase. Y bueno, acá está el resumen de lo que hablamos. La idea es que, en general, esta es la que vamos a usar siempre. Esta es como la manita del emoji así, como diciendo, no sé. Esta a veces la podemos usar. A veces queda bueno usarla. Si la especialización es total, está bueno usar eso Está de la bueno. tabla para cada subentidad y no tener el caso genérico. Exacto. Y estas, no digo que no las usemos, pero en general tendemos a no poner soluciones que salgan con esas cosas. Generalmente son las primeras dos. Pues son los casos más típicos. Sí, tal cual. Tengan cuidado si las usan, las pueden usar, pero tengan Sí. cuidado, úsenlas con cuidado. Exacto. Eso sí, tengan certeza de que lo que están usando tiene sentido, ¿no? Entiendan qué es lo que están usando, porque
hemos corregido muchas cosas que de repente hacen como que cruzan cosas o mezclan soluciones que no tienen sentido desde el punto de vista del modelado relacional. Así que bueno, eso es todo. Si tienen dudas, les respondemos lo que sea. Esperamos que no hayan muerto. Tengo unas dudas no de la clase.